Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro de nuestra congregación y creo que debería ser importante dentro de toda congregación. Es acerca de una iglesia confesional. Entonces vamos a estar viendo qué es esto. Pero antes de continuar, vamos a empezar en oración. Así que ahí donde estés, invito a que inclines tu rostro y nos dirijamos al Señor. Señor, te damos gracias en este día que nos permites estar reunidos para aprender de ti, Señor, de tu palabra que nos ha sido dada. Gracias, Señor, porque a pesar de que nos encontramos en este momento difícil, tú nos brindas consuelo, aliento, esperanza, en un mundo que cada día va en contra de ti y en busca de su propia perdición, Señor. Así que, como iglesia, como columna y baluarte de la verdad, nos toca, Señor amado, ser luz en este mundo que cada vez se pierde, pero tenemos que ser preparados, alistados, Señor amado. Así que este es el propósito, Señor amado, de toda predicación dentro de tu congregación, que todos tus hijos, Señor amado, aprendan de ti, sean edificados y confortados, consolados. Así que hoy, Señor amado, dependemos de ti absolutamente. En el nombre de ti, Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Bueno, si bien es cierto, en nuestra congregación, como comunidad Gracia Urbana, es normal hablar acerca de confesiones, de credos, pero en nuestra localidad, ¿no? Ya hablando ya de iglesias evangélicas en general, no es muy común hablar acerca de lo que acabo de mencionar, como son los credos, las confesiones. Estas palabras más bien parecen sacadas, ¿no? Para ellos es como si fuera el uso exclusivo del catolicismo romano. E inclusive, extrañamente, ellos lo vinculan con un dogmatismo ciego, más no como una luz doctrinal. Así que nosotros somos parte de una generación, ¿no? Hija de nuestro tiempo, que ha sabido vivir parte de un tiempo, ¿no? Desligada de sus propias raíces. Todos aquellos que hemos llegado a la fe reformada, ¿no? Nos damos con la luz de que hay una larga historia muy rica y muy hermosa de cerca de más de 2000 años, ¿no? Y nos damos con la sorpresa de que ha habido muchos debates, muchas controversias, concilios que se han dado, donde ha dado luz a doctrinas muy bonitas, muy interesantes y muy importantes para nuestra vida como cristianos. Así que esto no solamente es un lujo de aquellos que se dedican a estudiar de manera académica la teología, ¿no? O personas que aman lo antiguo, aman por así decirlo, lo viejo, sino es para el provecho de toda la iglesia y lamentablemente, ¿no? Visto lo del lado contrario, no ha sido de ningún fruto provechoso ni práctico para la iglesia de este tiempo, de esta época, ¿no? Así que si bien es cierto, hay muchos cristianos que ignoran las controversias doctrinales, ¿no? De la antigüedad y aunque hoy están de pie sobre la base de formulaciones ortodoxas, ¿no? Cuando me refiero de ortodoxas, ¿no? Es una palabra griega que habla acerca de lo que es correcto, lo que es recto, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a que la iglesia reaccione frente a herejías, ¿no? Y eso es lo que es una confesión. Así que eh, el estudio de las confesiones de fe no es una pérdida de tiempo, ¿no? Tampoco es un motivo de contiendas innecesarias dentro de la iglesia. Quizás la iglesia de hoy ha menospreciado su encargo histórico. Es de hecho, ¿no? Todos en un momento de nuestra vida como reformados hemos ignorado esto, ¿no? Se nos ha sido esquivo a veces. Pero si nosotros nos vamos a las escrituras, ¿no? En la carta que Pablo le escribe a Timoteo ya en la segunda epístola, ¿no? Conocida como la epístola pastoral, donde él le dice, ¿no? En el capítulo 13, capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, aférrate, voy a leer en la versión de la nueva traducción viviente, ¿no? Que es más entendible. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, le dice el apóstol, un modelo formado por fe y el amor que tienes en Cristo, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Así que, hermanos, a la iglesia no se le ha encomendado guardar ciertas verdades o ciertas prácticas, ¿no? Sino se le ha encomendado guardar las verdades y las prácticas que definen lo que es el Evangelio. Se le encomendó diferenciar entre la sana doctrina y la que no lo es, de lo que no se puede llamar sana doctrina o verdad y preservarla. El encargo no se trata de generar verdades cada momento, ¿no? No, a mí se me ocurrió esto, no, no es eso,
Se trata de la pedagogía, ¿no? En cuanto al estudio académico, de recibir un legado que debe ser guardado, retenido por el Espíritu Santo y comunicados a otros con suprema fidelidad. Eso es lo que a nosotros se nos ha encargado. Y volviendo a la epístola pastoral, ¿no? En cuanto en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, él dice, ¿no? Le dice a Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Yo te pregunto, ¿tú te sientes capacitado? ¿No? ¿Eres digna de confianza? Toda esa riqueza de historia que tiene nuestra iglesia, ¿no? Nosotros nos podemos analizarlos. De hecho, estudiar la historia de la iglesia es muy fascinante, es muy hermosa. Hasta lágrimas nos puede sacar, ¿no? Ver debates, ¿no? Recordar cómo un obispo abofete a otro simplemente por defender la verdad de Cristo, ¿no? Nos lleva, nos motiva a poder enseñar con más ahínco la palabra, ¿no? Quizás también la iglesia de hoy no ha implicado correctamente, ¿no? Lo que es ser columna y baluarte de la verdad. Y vamos aquí a ver, igual, 1 Timoteo 3:15, creo que lo sabemos de memoria, ¿no? Dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Debemos saber cómo comportarnos. Pablo ya lo está implicando porque da por hecho de que conocemos el Evangelio, ¿no? Esta es la iglesia del Dios viviente, continúo leyendo, columna y fundamento, ¿no? Cuando hablamos de un fundamento, ¿qué significa? ¿No? Que debemos estar bien cimentados, fundamento de la verdad, ¿no? No solo es relevante la exhortación a ser soporte de la verdad, no, sino que es una estructura espiritual que sostiene, aguanta, lleva en sí la verdad del Evangelio, sino que es muy importante observar que se reconoce la existencia de un cuerpo de doctrinas, ¿no? Llamadas verdad, algo particular, concreto, que podía diferenciarse de lo que no lo era y que debe ser soportado y vigilado. Esa es nuestra labor principal. En orden, ¿no? Eso significa que la iglesia ha recibido un tesoro concreto y distinguible, llamado, ¿verdad? Que es la misma iglesia, debe, ¿no? Por el Espíritu Santo, soportar, sostener y pasar con fidelidad a otros. Todos estamos llamados a enseñar, las madres a sus hijos, los padres a sus hijos, los nuevos convertidos ser enseñados y así ser capacitados y así ellos también enseñar a otros y capacitar. Y esa es la labor de toda congregación. Ahora, nosotros acabamos de citar las epístolas pastorales, que fueron escritas ya cerca de los años 63 o 67 después de Cristo, ¿no? Y ya el apóstol, ya hablando en el libro de los Gálatas, él se dirige, ¿no? A una solemne advertencia acerca de esto que vamos a leer ahorita, en Gálatas 1, de 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo redunda en lo que eso significa que es. Eso quiere decir que es muy importante lo que él está acabando de decir. Y de verdad que, hermanos, vemos que el apóstol Pablo entonces le decía eso a los Gálatas y no es muy diferente ahora, ¿verdad? No es muy diferente ahora. Así que se concluye que la iglesia era un consciente que era consciente de que ya poseía un conjunto doctrinal llamado evangelio, un cuerpo de doctrina fijo, particular, distinguible de aquello que era errado, de aquello que no correspondía y tenía que ser diferenciado, ¿verdad? Entonces nos está llamando a no quedarnos, no quedarnos en el letargo, sino estar siempre atentos a lo que el enemigo puede disfrazar, ¿verdad? Algo que era inmodificable aún por los propios apóstoles. Este conjunto de doctrinas recibidas, que debía ser preservada, no son asuntos así triviales, por ahí que por ahora no importa, no, sino que doctrinas que definen lo que es el cristianismo, que es la sana doctrina, que es estar en la verdad. Eso es lo importante de conocer el Evangelio, y es por eso que viene a colación de ser una iglesia confesional. Ahora, tenemos que preguntarnos,
Estos solemnes encargos leídos anteriormente correspondían solo a la iglesia del primer siglo, ¿no? Donde el apóstol le encarga, ¿no? Te encargo solemnemente, ¿no? Les pregunto yo, ¿eso les correspondía solo a la iglesia del primer siglo? Bueno, si así hubiera sido, si así hubiera pasado, no tendríamos certeza si es que hemos recibido la verdad, ¿no? Si hemos recibido la fe verdadera. Porque si la segunda generación de cristianos hubiera omitido esto, ¿no? Hubiera omitido esa labor, o no lo relacionó con sus responsabilidades, si perdió ese depósito, la norma de la sana doctrina, ¿no? La que estamos hablando, eh, acá, sino que hubiera, hubiera perdido soporte, ¿no? De la verdad y ya no la tiene, y no lo hubiera tenido ya en su seno. Entonces, otra pregunta nos surge. ¿Cómo saber si tenemos o no un evangelio distinto? ¿Ah? ¿Crees que el Espíritu Santo ha venido trabajando en su iglesia desde Pentecostés? ¿Crees que cada generación ha entregado a hombres fieles el depósito con respecto al evangelio? ¿Crees en la existencia actual de un organismo llamado iglesia que soporta la verdad dentro de sí? Preguntémonos, ¿no? Hagamos esas preguntas, ¿no? Introspectivas, ¿no? Acerca de lo que como comunidad nos toca hacer, ¿no? La iglesia ha asumido estas exhortaciones que corresponden a sus responsabilidades, a través de toda la historia, y desde el primer siglo así ha sido, a veces con más fuerza que otras. La tarea de retener la fe, de guardarla con celo y de traspasarla a la próxima generación de creyentes, para la iglesia ha sido muy importante, es por eso que nuestra historia es muy rica. Puedes mirar el ánimo de vindicar la fe del conocido credo apostólico, ¿verdad? Conocemos el credo apostólico. Y no es llamado así porque los apóstoles lo redactaron, ¿no? No, sino es que es porque habla, ¿no? De la misma fe trinitaria que nosotros tenemos. No es una síntesis básica, ¿no? Es una síntesis básica de la cual nosotros implica mucho, ¿no? Y cada parte, cada párrafo del credo, cuando nosotros lo comprobamos con la Biblia, vemos que es verdad, ¿no? Recuerdo cuando yo me cambié a Gracia Urbana, ¿no? Un familiar preocupado me dijo, ¿y citan el credo? ¿No? Es por eso que al principio yo decía que muchas veces asocian las confesiones de fe y los credos a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero no, las confesiones y los credos es de la Iglesia Católica con respecto a universal. Así que la Iglesia entendió su papel en ese entonces, ¿no? Y lo debe seguir entendiendo ahora, porque los credos también son llamados ecuménicos, pero no en el sentido moderno, ¿no? De la palabra de ahora como lo conocemos, sino en ese momento que era ecuménico, o sea, en cuanto al universo evangélico de ese entonces, ¿no? Y muchos concilios, por ejemplo, podemos nombrar el concilio niceno o el de Constantinopla, ¿no? El de Nicea, que es de 325, y el de Constantinopla, que es el 381, ¿no? O también Atanasio y el de Calcedonia, del 451, ¿no? Y tan solo también mirar las confesiones de fe en la Reforma y también posterior a ella, ¿no? La iglesia siempre, hermanos, siempre ha sido una iglesia confesante. Y en eso se debe gozar con claridad. ¿Por qué? Porque conlleva lo que es verdad y es lo que tiene que guardar y siempre y en todo momento promulgar. Promulgar y promulgar siempre la verdad. Ahora, nos han escuchado aquellos que son nuevos, que no están familiarizados, nos han escuchado hablar acerca de confesión de fe. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es una confesión de fe? ¿Qué es eso, no? Algunos dirán, ¿con qué se come? Bueno, te explico. Podemos afirmar que un credo, una confesión de fe, ¿no? O ya está también un símbolo, es una declaración doctrinal de manera de resumen o síntesis, ¿no? Una palabra más técnica, síntesis, o lo más sistemática, precisa y concreta posible. Es un trabajo arduo. No es que simplemente te pones y anotas, no. Es un trabajo arduo, es por eso que estamos hablando que es un resumen lo más sistemática, precisa y concreta posible. La distinción más noble de una confesión de fe es pues una manera de ser tan fiel a la palabra de Dios como sea posible y así armonizar la doctrina bíblica de manera que todo el consejo de Dios sea honrado. Por ello, cada frase en las confesiones históricas tiene un soporte bíblico,
No es que simplemente se les ocurrió, no. Y siempre procuro demostrar estas declaraciones que corresponden a lo que es la palabra de Dios, o lo que la palabra de Dios enseña. Esto quiero enfatizar yo, ¿no? Pues la legitimidad de una confesión de fe se encuentra en extraer doctrinas bíblicas, ordenarlas, organizarlas, pero eso sí, jamás de los jamases, ¿no? Someter a la Biblia a nuestros presupuestos denominacionales. Jamás, jamás debemos hacer eso. Eso no es una confesión. Si bien hay declaraciones, ¿no?, doctrinales muy generales, organizadas según el propósito, ya sean verticales, cuando me refiero a verticales porque habla acerca de Dios, el hombre, Cristo, la salvación, etc. O también horizontales, ¿no? Empezando por lo que somos y tenemos en Cristo, ¿no? Esa dicha que nos une hacia los demás, o quizás organizadas de manera solo que enfaticen un tema en particular, o una doctrina a la que procura representar las doctrinas que definen la sana doctrina, por ejemplo, acerca de las escrituras, ¿no? Toda confesión doctrinal, ¿no?, tiene un objetivo, ¿no?, que es la precisión doctrinal, y eso va en contra de cualquier ambigüedad. Así que la armonía doctrinal está en contra de la confusión, la defensa de la verdad en contra del error. Así que mira, hermano, aquí voy a citar a un autor. Algunas confesiones de fe actuales procuran minimizar las diferencias que existen entre los credos y buscan puntos de acuerdo sin dirigirse directamente a los desacuerdos. Este no fue el caso para las confesiones del pasado, especialmente las de la época de la Reforma. Los reformadores, luteranos, calvinistas y aún católicos, hablaron claramente, de ninguna manera consideraron que ignorar los asuntos serios que dividían sus iglesias fueran algo positivo. Todos sentían una fidelidad genuina a sus posiciones y no temían explicarlas, no tenían miedo de defenderlas, y fruto de ello es su esfuerzo de años de escribir credos y confesiones, ¿no? Así que, entonces, ¿qué es ser confesional? ¿No? Nos vamos a preguntar, entonces, ¿qué es ser confesional? Así que en el sentido más amplio de ser confesional, déjame plantearte aquí un asunto muy importante. Muchos cristianos quieren huir desfavoridos al ser relacionados con ser confesionales, ¿no? Por muchos motivos que quizás veremos más adelante, ¿no? Y estamos hablando en nuestro ámbito, ¿no? En nuestro ámbito de Trujillo. Lamentablemente la mayoría de iglesias todavía no conocen acerca de la Reforma, y si lo han escuchado así, por así decirlo, de manera ligera o llana, ¿no? Así que no estamos muy familiarizados. Entonces, bajo ese contexto nosotros estamos hablando. Hay lugares en los cuales sí, hay hermanos que son apegados a las redes, usan bastante el internet, sí, han escuchado y están escuchando y son edificados acerca de lo que son confesiones y credos, pero lamentablemente en nuestro ámbito todavía la red de las comunicaciones, o inclusive muchos pastores, no tienen filiación todavía con las confesiones. Así que no vamos a continuar con esto, y ellos mencionaban acerca de que quieren salir despavoridos, ¿no? No quieren saber nada, ni siquiera quieren hablar, ¿no? Porque piensan de que eso tiene que ver con lo que es la Iglesia Católica, y después no van a fallarle a Dios, incluso tienen ese pensamiento, ¿no? Hermano, quiere decirte que no es así. Así que afirmamos que un credo en la Biblia un credo está basado en lo que es la Biblia, o sea, lo que es las Escrituras. No es una dicotomía. No es que un credo es una cosa, no es que la Biblia es diferente a lo que es un credo. No. No es una dicotomía. No es una división. No. Credo o la Biblia hace parecer que los cristianos que adoptan una confesión de fe no son bíblicos. No, eso es lo que lleva a pensar a muchos. Y los que no adoptan un credo, sí lo son. Bueno, yo como no adopto ni un credo, pero sí solamente creo en la Biblia, entonces yo soy más bíblico, ¿no? Ahí estoy creando una desunión dentro del cuerpo de Cristo, cosa que no debería ser así. Sin embargo, el problema no desaparece, porque en un sentido amplio y muy genérico, todo cristiano, hermanos, todos somos confesionales, ya sea de manera formal o informal. Todos somos confesionales porque todos declaramos creer en algo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te pregunto, ¿crees en la Biblia? ¿No? ¿Crees en el Señor Jesucristo?
Inclusive, ¿no? Yendo al ámbito más católico romano, le preguntarían, ¿no? ¿Crees en la divinidad de María? ¿No? Los católicos te responderían sí. Y si es un católico preparado, te lo fundamentaría, te lo explicaría, la divinidad de María, ¿no? Entonces, por eso es que estamos hablando en el sentido amplio, ¿no? Entonces, no simplemente aquí nosotros, si supongamos no creemos en la divinidad de María, delimitaríamos, ¿no? Y haríamos nuestra confesión de fe en cuanto a lo que, ¿por qué no creemos en la divinidad de María? ¿No? Obviamente, si estamos preparados, ¿no? Si no, correríamos y diríamos, a ver, ¿qué dice mi pastor? ¿No? Cosa que ya a la edad que tenemos como cristianos, deberíamos estar preparados para responder esa pregunta de por qué no creemos en la divinidad de María. Bueno, ahora no nos vamos a enfrascar en esto y vamos a ver más acerca acerca de lo que todos los cristianos somos confesionales. Hay cosas, ¿no?, que nosotros a veces no creemos y hay cosas que sí creemos. Por ejemplo, acá viene otra pregunta. ¿No es eso una definición doctrinal, ¿no?, acerca de responder en cuanto a si crees en la Biblia o si crees en el Señor Jesucristo? Claro que sí. Así no, hay hermanos que inclusive no saben el credo, no saben las confesiones de fe, pero sí formulan respuestas en cuanto a por qué creen en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es una confesión de fe, ¿verdad? Ahora, vamos más adelante, ¿no? Te preguntarían también, ¿crees en la divinidad de Cristo? ¿Crees en la inerrancia de las Escrituras? Igual, vas a tener que definir por qué. Ese es lo que estoy tratando de fortalecer, lo que todos somos confesionales. Así que si una iglesia no es porque no acepte una confesión de fe, no significa que no sea, ¿no? Porque no tienes una confesión significa que no sea, sí eres una iglesia confesional, porque estás confesionando verdades importantes para la iglesia. Así que el problema aquí es que esa confesión de fe es algo privada, subjetiva, ¿no? No está definida, pero sí lo saben de por sí. Así que tenemos que conocer mucho, tenemos que saber esto, hermano. No hay ninguno que no sea confesional, todos somos confesionales, como les repito, de manera formal o informal, todos lo somos. Así que eso es lo que tenemos que hacer acerca de lo que es ser confesional. Ahora, vamos a hablar acerca del sentido más restringido de ser confesional. Así que, en un sentido restringido, ser confesional es adoptar consciente, ¿no? Aquí va a ir consciente, inteligente y libremente un credo doctrinal, ¿no? Habíamos hablado que en el sentido amplio todos somos confesionales, ¿verdad? Pero en un sentido restringido, ser confesional implica que hemos adoptado un credo definido, ¿no? O una confesión de fe definida, ya sea uno público, ¿no? O también público o histórico, ¿no? Así que hablamos aquí de forma consciente en cuanto a inteligente, ¿no? Para contrastarlo con algo que se asume por mera inercia espiritual. Así que vamos a usar la palabra adición, consciente, inteligente y libre. Porque aquello que la gente puede llegar a creer porque es la costumbre o la creencia generalizada de cierto grupo. Ahora, tenemos que ser cuidadosos en saber distinguir entre una costumbre o una tradición o tradicionalismo, ¿no? Por ejemplo, la confesión de fe o el credo es una tradición sana dentro de la iglesia, pero un tradicionalismo puede confundirse y no puede ser un credo, puede ser algo que la iglesia ha hecho desde que ha sido fundada, ¿no? Y lo hacen de manera repetitiva todas las veces, todos los años, y así debe ser, y eso debe ser inquebrantable. Ahí sí ahí sí se incurre en error. Así que esto de lo que es las confesiones no es solamente para un grupo selecto de la iglesia, no es así. Como podemos ver, las diferencias saltan a la vista, ¿no? Aquí se presume que tal iglesia tiene una confesión de fe y que no es oculta, sino que es pública. ¿Para qué? Para que sea, por así decirlo, pueda decir, no, mira, ¿sabes qué? Me parece que tu confesión de fe aquí tiene un error. Yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la confesión de fe de Westminster, la confesión bautista también, ¿no? Y hay muchas diferentes. Y son públicas, donde nosotros podemos ver y decir, mira, aquí se equivocó. Por ejemplo, me parece que la confesión bautista dice que el Papa es el anticristo, ¿no?
Y muchas iglesias pentecostales siguen pensando que el Papa es el anticristo. Otros siguen pensando de que el anticristo va a aparecer en algún momento. Pero si nosotros hacemos un estudio más a profundidad, vamos a llegar a la conclusión de que no. Así que ese es lo que tenemos que hacer en cuanto a un aspecto restringido de las confesiones. Es cuando nos adherimos a alguna en particular. Por ejemplo, hablamos acerca de la confesión de fe de Westminster, ¿no? Esta se resumió en Doctrinas Bíblicas. Si nosotros lo vamos a ver, tiene 33 capítulos en más de 170 párrafos, ¿no? Y con sustento doctrinal. Esa es lo que es la confesión de fe de Westminster. También la Confesión Bautista de Londres, ¿no? Tiene 32 capítulos, una menos que la de Westminster, y con más de 160 párrafos sustentados bíblicamente también. Ahora, también la confesión histórica de la Iglesia Anglicana también es otra confesión, no muy conocida también, pero la Iglesia Anglicana lo sigue usando, que tiene 39 artículos, y también la Luterana de Augsburgo, que tiene 29 artículos. Así que, cada una de ellas con su predicción doctrinal que las caracteriza, pero eso tiene que ver también con todo lo que es la historia de la iglesia. Así que, hermanos, no seamos ajenos a lo que son nuestras confesiones aquí ahora en el Perú, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el proceder histórico de la iglesia, ¿no? Con respecto a esto? ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho? Podemos afirmar que la iglesia es una iglesia confesante, ya lo sabemos, siempre. La iglesia ha sido una iglesia confesante desde su inicio. Cuando la iglesia tiene vida espiritual y afán y celo por la verdad, ¿no? Si vamos a la antigüedad, ¿no? Vemos que ha habido un afán y un celo, ha tenido más claridad bíblica. Ahora, lamentablemente, si nosotros nos ponemos a analizar en nuestra época, ¿por qué ha venido en declive la enseñanza bíblica? ¿Por qué, por ejemplo, podemos ver una doctrina de la prosperidad, una doctrina del Jesús que hace grandes milagros, ¿no? Y si no ocurre es porque el problema eres tú. No, ¿por qué ha venido esto? Porque ha habido de cierto modo un adormecimiento de la iglesia y no hemos sabido reaccionar, ¿no? Y estamos en pie a cambiar eso. Es por eso que, hermanos, como les digo, ¿no? En un momento más, por así decirlo, con más celo espiritual, con más afán por la verdad, la iglesia tenía más claridad bíblica. Producto de eso, hermanos, tenemos las confesiones de fe, el credo, ¿no? Así que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos como iglesia, también como comunidad. Cuando hablo de iglesia me refiero a toda la iglesia de Trujillo y como comunidad, a nosotros como iglesia de Gracia Urbana tenemos una gran responsabilidad. A veces nos diluimos en nuestros propios problemas, nuestros propios afanes y dejamos muy de lado lo que nos toca hacer como congregación. Así que tenemos que continuar con ese proceder histórico que la iglesia ha tenido, que es siempre reaccionario. Así que la vida en la iglesia se desarrolla, hermanos, en el terreno del enemigo, donde reina oscuridad y confusión, inclusive la ambigüedad. Así que es ahí donde nosotros tenemos que ser luz, siempre y en todo momento. Así que hay algunos hermanos, ¿no?, que pueden decir que, por ejemplo, las confesiones de fe minan el concepto de sola escritura, y algunos tienen la idea de sola escritura es que solamente estudio mi Biblia y nada más. El resto no sirve y no sirve porque yo necesito oración, vigilia y ayuno, que es muy importante para cada creyente, pero, hermanos, desligados de las confesiones históricas, desligado de todo lo que la iglesia ha batallado, desligado de su historia, vas a caer en error doctrinal. Ese es de hecho. Ese es de hecho. Porque la interpretación de las escrituras no es privado. No es que solamente para mí Dios me lo da, no. Tenemos que analizar qué es lo que la iglesia ha pensado acerca de esto que me ha nacido. ¿Qué es lo que la iglesia ha pensado? ¿Qué es lo que la iglesia ha dicho acerca de lo que acabo de, lo que me nace de mi corazón? Porque sabemos que nuestro corazón es engañoso, ¿no? Y algunos pueden decir, no, nada de credo, solo la Biblia, ¿no? Algunos son dogmáticos en eso, solo la Biblia. Y producto de eso es que llegan a surgir, ¿no? Hay un hermano que tiene un artículo y habla acerca de los papas evangélicos con referencia a los pastores, ¿no? Llegan a ser, hermanos, con toda pena lo podemos decir, llegan a ser infalibles en lo que ellos pueden decir, ¿no? El creyente de dichas congregaciones pueden escuchar enseñanzas y pueden ser movidos,
pero van donde sus pastores y dicen, miren, escuché esto, y ellos dicen, no, eso están equivocados, no tienen al Espíritu Santo y son puro letra, ¿no? Y son convencidos, y ahí quedó, ¿no? Y es penoso ver así. Pero es por eso que es muy importante a nosotros los que nos toca batallar, ¿no? Y es ahí donde podemos, por ejemplo, el conocer las confesiones de fe y tener el concepto de sola escritura clara nos permite definir qué es una herejía y qué no, por ejemplo, ¿no? Así que, por ejemplo, un autor expresa, ¿no? Una confesión de nuestra lealtad, perdón, una confesión demuestra lealtad a la Biblia. Así que, eso es lo que es las confesiones. Así que, hermanos, ahora, la acusación sería cierta si consideramos nuestras confesiones, eso de que las confesiones minan las escrituras, la sola escritura, llegarían a ser verdad si es que la confesión está a la par de autoridad con la Biblia. Pero sabemos nosotros que no es así. No, al contrario, la confesión surge de las escrituras. Acabamos de ver que es un resumen, es una síntesis, ¿no? Que permite que el creyente pueda entender doctrinas, ¿no? Que están distribuidas por toda la Biblia. Esa labor que tuvieron los reformadores, ¿no? Por ejemplo, Lutero tenía esa idea, ¿no? Como vea que la mayor parte de su congregación eran campesinos, o mercaderes que se dedicaban a su labor en sus hogares todo el día, entonces llegaban a su iglesia, entonces él sabía de que él tenía que hacer estas confesiones para que ellos puedan leerlas y así estudiarlas y comprender las escrituras. Hablaba Timoteo, le decía, perdón, Pablo le decía a Timoteo de que teníamos que ser confiables, ¿verdad? Y eso es lo que es un ministro de fe. Tiene que ser confiable en cuanto a lo que enseña y a lo que entrega a su congregación. Y entonces nosotros no estamos desligados de eso también. Ahora, las confesiones de fe, dicen, ¿no? Otros hermanos también, son inconsecuentes con la verdad, con la libertad cristiana. Y algunos apelan a la libertad cristiana, ¿no? Y a la libertad cristiana y de conciencia para señalar, por así decirlo, negaciones o que son inconsecuentes, por ejemplo, con los dones de Dios, ¿no? Los creos los creos y las confesiones están en contra de la libertad cristiana, dicen, ¿no? Y ellos apelan a su libertad, pero vemos de que no es así, no es eso, ¿no? Al contrario, las confesiones de fe nos ayudan a vivir nuestra libertad en Cristo, nos ayudan a ver qué tan ricos somos, como dice Efesios 2, ¿no? Que hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y estamos disfrutando ese lugar que tenemos al lado de Cristo, por el hecho de ser sus hijos, ¿no? Ahora, las confesiones de fe también, por ejemplo, dicen, ¿no? Y aquí me causa un poco de risa porque dicen, ¿no? No, las confesiones de fe no, porque son palabras de hombres. Obvio que son palabras de hombres, ¿no? Porque el Señor al comunicar su evangelio tuvo que usar lenguaje humano, si no, ¿cómo se comunicaría con nosotros? ¿De qué manera nos hubiera hablado, no? Nos hablaron en kryptoniano. No sería así, ¿no? No es así. O en vulcano. Perdón, un poco de risa aquí, pero tenemos que tener en cuenta que debemos saber de que sí, muchos cristianos no muestran resistencia a las confesiones, ¿no? No dicen, no, porque tiene que ver con solo es nacido de ellos, porque inclusive a veces ni la leen, pero ya tienen prejuicios contra una confesión. Así que ellos dicen, no deberíamos leerlo porque no, son palabras de hombres, de personas que simplemente que son profesores pero no tienen al espíritu, ¿no? Pero vemos de que no. Así que no, debemos, hermanos, tener muy en cuenta esto, ¿no? Siempre ya sabemos de que todos somos confesionales, ya sea de manera formal o informal, todos tenemos confesión. Ahora, ¿qué beneficios, no? ¿O qué usos nos dan las confesiones? Ahora, una confesión nos mantiene dentro del marco de la verdad, ¿no? Nos mantiene siempre dentro de lo que es verdadero, no saberlo. Nos va, cuando a veces, y de cierto modo es más asequible poder aprender las escrituras, ¿no?
de transmitir la verdad. A veces podemos, está más resumido, como les hablamos de decir, que está resumido todo está todo sistematizado en temas y podemos ver acerca del asunto de Dios, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿No? Glorificar a Dios, ¿no? Y disfrutar de Él para siempre. Así que, hermanos, eso es. Ahora, que la confesión de fe son una herramienta demasiado útil, como decía, ¿no? Para la instrucción de la iglesia en cuanto a las doctrinas bíblicas. Así que eso es lo importante. Es un legado también, porque eso nos acerca a ese legado histórico que tenemos, ¿no? Y sano también, ¿no? Un pastor dijo, nuestra historia está escrita con letras de sangre, porque muchos cristianos han entregado su vida para que esta verdad pueda estar hoy con nosotros. Así que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Así que muchas de las confesiones, del contenido de las confesiones históricas, se cosieron bajo el ardor de controversias, ¿no? De conflictos doctrinales que amenazaron a la iglesia en su momento, ¿no? Así que eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Así que igual, le vuelvo a repetir, una confesión de fe es una herramienta útil para prevenir herejías, ¿no? Para prevenir errores doctrinales y también para combatirlos bíblicamente. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Ahora, en cuanto a comunión, tenemos como cristianos tremendos llamados a estar en unidad y comunión sobre la verdad, a ser de uno mismo, para ser de un mismo parecer, ¿no? Creer en un mismo evangelio. Muchas iglesias pueden tener sus tradiciones, ¿no? ¿no? Pero tenemos que tener nuestra común unión es Cristo, ¿no? Nuestra común unión es aquel que dio su vida por nosotros, ¿no? Se entregó a sí mismo y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y eso guardamos, esa esperanza de que un día él va a volver, ¿no? Así que, hermanos, tenemos que estar muy los sentidos ejercitados y estar despiertos a comprender lo maravilloso que es las escrituras y cómo es que hombres y maestros del pasado nos han hecho, por así decirlo, fácil la vida, ¿no? De tener esas confesiones que se dieron en ese momento, en momentos difíciles de la historia, cómo reaccionaron ellos. Y también, ¿no? Hay una distinción que lamentablemente en la realidad que muchas iglesias, ¿no? En el número de asistentes, no es el mismo de sus miembros, ¿no? Pueden ser un asistente de 2000, pero sus miembros pueden ser 50, ¿no? Y a veces eso es muy triste poder ver eso, ¿no? De que a veces no están muy afianzados con las escrituras. Por ejemplo, un pastor contaba acerca de que le preguntaron una persona en la calle, le preguntó acerca de un tema en particular, de un texto en particular, acerca de qué significaba San Juan 3:16, y él dijo, no, déjame ver a mi sacerdote de mi localidad para que él me lo explique, porque yo en realidad no lo entiendo. Y vemos de que simplemente esa persona es un asistente, ¿no? No es que no está familiarizado con la verdad, con las escrituras. Así que es importante ser disciplinados en el estudio de las escrituras, hermanos, conocer cada tema en particular, y eso nos va a llevar a ser aplicados en cuanto a nuestra vida en particular. No, nosotros podemos ser confesional y la practicidad viene de eso, de conocer el evangelio, de saberlo aplicar a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchala, ¿no? Y eso es lo que el apóstol es claro en esto, ¿no? Así que nosotros tenemos que ser unidos. Ahora, eso es lo que implicaba hacia dentro de nosotros como congregación, pero de ahora de lo que es hacia afuera, como lo que mostramos, ¿no? Al mundo. Si bien, ¿no? Cualquier grupo cristiano dentro de lo que se conoce como la cristiandad puede afirmar, ¿no? Creer en la Biblia y pasar sus enseñanzas sobre ella. Fácilmente se puede ver que no creemos lo mismo y en muchos aspectos cosas contrarias. Ahora, eso es en cuanto a lo que es fuera, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos presbiterianos, por ejemplo, ¿no? Ellos bautizan niños. Ellos lo tienen como un pacto para ellos, porque es un pacto de los padres de criar de los caminos del Señor a sus hijos. Ellos se comprometen. Nosotros también tenemos como la presentación de niños. Pero eso no nos desune, no nos lleva a una división, no nos lleva a estar distanciados, ¿no? Al contrario, nos unimos para una sola lucha que es proclamar el reino de Dios en esta tierra, ¿no? Así que, y que ese evangelio se expanda aún más, que ese reino se expanda aún más, ¿no? Y eso no es causa de división, ¿no?
Entonces, hermanos, eso es lo que nos puede distinguir de manera este, hacia afuera. Ahora, nosotros proclamamos, ¿no?, el anuncio del Evangelio que puede llegar ser más preciso, al proclamar el Evangelio puede ser más preciso observando una confesión de fe, ¿no?, para aquellos que están un poco menos capacitados. Ahora, es muy importante, hermanos, porque no solamente es tenerlo en nuestro corazón, saber de explicarlo a un hermano, no, sino es también aplicarlo a nuestra vida, en cada momento. Cómo yo reacciono cuando, por ejemplo, mi jefe es muy exigente, ¿no? Eso es lo que yo tengo, esas verdades del Evangelio en mi corazón, eso me lleva a poder saber ser, proclamar el Evangelio también, ¿no? Yo lo puedo decir de manera personal como testimonio, que sí, cuando ya cambias tu manera de reaccionar, todo te va a llevar a pensar en el Evangelio, y cuando te toca hablar y predicar de él es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una idea, una idea eres, por así decirlo, una palabra más acercada, tienes una visión positiva de la vida. ¿Por qué? Porque conoces el Evangelio y sabes de eso. Ahora, en cuanto a la defensa, ¿no?, la iglesia también debe contender ardientemente. Ahora, lamentablemente, la iglesia católica romana, en cuanto a hablando acerca de los templarios, ¿no?, ellos malentendieron este pasaje de que tenemos que contender ardientemente, y ellos pensaban de que era convertir a los árabes a la fuerza, ¿no?, y al contrario de eso ellos los mataban, y si no se convertían los asesinaban. Producto de eso es el resentimiento, ¿no? Es también por la desde del corazón, pero también tiene que ver el resentimiento histórico que tiene el mundo árabe con la iglesia cristiana, lamentablemente. Ahora, las confesiones de fe son una maravillosa herramienta para mantenernos en la fe mientras la defendemos. La historia confirma que muchas formulaciones que hoy son credos y partes de ellos surgieron por la defensa de la fe, ¿no? Lo acabamos de ver. Surgieron de eso, de los ataques, debido a los ataques de los ataques acerca del error doctrinal, y todo eso surgió de eso, ¿no?, y nos conlleva a eso, hermano. Tenemos que saber ser entendidos de los tiempos y saber en qué momento saber defender este fe. No solamente agarrarnos, también no vamos a ponernos a pelear ahora, ¿no? Porque ahora la gente lamentablemente está más sensible supuestamente, ¿no? Escuchan que alguien, por ejemplo, alguien habló acerca de matar a cierto pensamiento que va en contra de la democracia, y pensaron que ya quiere matar a las personas que avalan esto, ¿no? Y muy importante, muy lamentable cómo es que no comprendemos esto, ¿no? Cómo las personas han perdido la sensibilidad por conocer a Dios, pero sí son sensibles cuando escuchan algo. No, ya está, es homófobo, es esto, es lo otro, ¿no? Misógino cuando hablan en contra de la mujer. Entonces, el mundo está sensible, lamentablemente, para su propio beneficio. Ahora, tenemos que considerar también, por ejemplo, lo que acabamos de ver de Timoteo 2, nos señalan que nos encontramos en algo que es importante, ¿no? De tener ministros sanos en la fe, dignos receptores del ministerio de Dios que nos ha entregado, de guardar y que preservemos y que comuniquemos el Evangelio a la próxima generación. ¿Se acuerdan de la carrera de postas, ¿no? Donde un corredor corre cierta cantidad de metros para cederle la posta al que viene, y así poder ganar. Y eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Tenemos que ceder la verdad del Evangelio que nos ha sido confiado a la siguiente generación. A mí, por ejemplo, tengo una responsabilidad ahora que ya tengo 2 hijos. Me toca a mí inculcar en ellos esto, para que ellos, cuando crezcan, tengan esa noción de poder seguir también al Dios que su padre conoce, ¿no? Ahora, para culminar, ya tenemos que saber de que hay una contribución histórica a esto, ¿no? Así que voy a ser repetitivo en cuanto a lo que un teólogo dijo, ¿no? ¿Cómo sabemos que nosotros y nuestra congregación no somos una anomalía histórica, que no somos los únicos en la historia que han creído de esta manera? Y así que, y vamos a añadir esta pregunta para terminar. ¿Cómo sabes que lo que crees no ha sido una doctrina que ya la iglesia en sus mejores momentos denunció y apartó de sí como una herejía o desviación doctrinal? ¿No? ¿Cómo sabes tú eso? Si es que estás desligado de la historia, obviamente vas a estar en nada, ¿no? Y otra,
¿no? ¿Crees que el Espíritu Santo ha acompañado a la iglesia desde Pentecostés, dando luz, dando más luz en el estudio de la Escritura y dotando de pastores y maestros a su grey para el cumplimiento de sus deberes? ¿O acaso piensas que eres el primero que se acerca a las Escrituras y a la teología? ¿Crees que Dios ha dejado sin luz a su iglesia tantos siglos y que esta generación es la que sí goza con más luz? Bueno, eh, por ejemplo, de por sí nosotros en nuestra congregación somos la generación, por ejemplo, adulta, ¿no? Y la más joven vemos que son adolescentes, y esa es nuestra labor encomiable, ¿no? Así que tenemos que dejar de ser como creyentes, ser arrogantes, ¿no? O torpes al momento de transmitir estas realidades, ¿no? Nuestra iglesia, ¿no? Tiene 20, imagínense, tiene 20 siglos de historia eclesiástica. Y creer que podemos empezar de cero sin la ayuda de lo que Dios ha hecho, ¿no? En su iglesia a través de pastores y maestros, sería ser arrogante, sería ser torpe, ¿no? No creer en esto. Las confesiones de fe, hermano, nos ayudan a no desprendernos del privilegio de tener una herencia doctrinal y a pararnos sobre la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Si bien hoy podemos aplicar las confesiones de fe históricas a nuestras demandas del mundo, pero jamás podremos superar el legado que ya nos han sido dados como iglesia y que se ha venido pasando de generación en generación. Eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos que transmitir esa posta a la próxima generación. Así que, hermanos, nuestra iglesia es una iglesia que siempre se está reformando, ¿no? Así que este ha sido el tema de hoy. Espero que haya sido edificante para tu vida. El Señor nos ayude cada día en este momento difícil de la historia. Así que, hermanos, vamos a orar para terminar esta enseñanza, que el Señor nos esté dando cada día enseñanza, luz a lo que vamos aprendiendo cada día, y que no seamos ajenos a nuestra rica historia que tenemos como iglesia, ¿no? Y que tener una confesión es muy importante, y si está plasmada en un papel, mejor aún, porque eso nos permite saber qué es lo que creemos ahora y qué es lo que más adelante pueden creer los que vienen después de nosotros. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque nos permite ser una iglesia profesante que cada día confiesa su fe. Bendito Dios, nos ayudas cada día, Señor, a seguir creciendo, que tu reino se expanda. Señor, ayuda a todos nuestros hermanos, bendito Padre, que tienen responsabilidad, ya sea como estudiantes, como trabajadores en una empresa que puedan estar laborando, o donde les toque desenvolverse, a las madres de familia, Padre Santo. A todos, Señor amado, somos parte de una sociedad. Somos cristianos que nos desenvolvemos en una sociedad y tenemos que ser luz donde nos toque ser, bendito Padre. Confesarte a ti siempre, bendito Dios. No negar esa verdad siempre. No, como dice el Señor, aquel que tiene una luz no la esconde bajo de una almohada, sino que la saca y la muestra para que todo el mundo la vea. Y ese es ese hermoso tesoro que tú nos has dado, que es tu evangelio, Señor. Ayúdanos a proclamarlo cada día con valentía y sin temor, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el Cristo, el cual oramos y dependemos absolutamente. Amén.